Bienvenido a este programa. Yo creo que el Señor te trajo a este programa para que escucharas esta palabra que voy a compartir contigo. Dios te ama. Dios nos ama a todos nosotros. Él mandó a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz, para redimirnos a nosotros de todo pecado. Y estamos muy cerca a la venida de Jesucristo. Él nos dijo en su palabra que Él iba a regresar y al leer la palabra de Dios nos damos cuenta que las señales se están cumpliendo. Las palabras de Jesús se están cumpliendo, las palabras del Señor se están cumpliendo y el tiempo está muy corto. Hace unas cuantas semanas tuve un sueño muy interesante y voy a compartir ese sueño contigo y también voy a compartir qué es lo que el Señor me enseñó por medio de su palabra tocante ese sueño. Yo soñé que una miembro de una iglesia que es parienta de nosotras entregó una tarjeta a su pastora y la pastora empezó a leer las palabras que estaban escritas allí en la tarjeta y eran palabras hermosas. Pero de repente la pastora empezó a llorar y llorar con un sentimiento que yo la veía y yo preguntaba, Señor, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando ella con tanto sentimiento cuando la miembro le escribió palabras muy bonitas? Y cuando yo vi la tarjeta que ella me la enseñó así, como que me la vi yo así, arriba decía el libro Ezra, o verdad que es Esdras. Y yo desperté. Y cuando desperté, yo me quedé pensando en ese sueño y dije, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? Y yo inmediatamente sentí que necesitaba que empezar a estudiar el libro de Esdras. Y cuando estaba yo leyendo el libro de Esdras, le voy a invitar que si quiere acompañarme, nada más tiene 10 capítulos, pero es un libro de que se repite el mismo tema de regresar y reconstruir o reedificar el templo de Dios. En el primer capítulo empieza diciendo que Dios le puso al rey Cyrus, que le movió su corazón con el deseo de cumplir la palabra de Dios que se dio por el profeta Jeremías, de reconstruir el templo de Jerusalén. Y Dios le puso ese deseo al rey. Y el rey anunció y le dijo, lo escribió también en un decreto y dijo que cualquier persona que era de Israel, que estaban en esclavitud ahí en Babilonia, que podían regresar voluntariamente a reconstruir el templo de Dios, el Dios verdadero de Israel. Así es que la gente empezó a juntarse y se regresaron a empezar a edificar el templo. Pero algo muy interesante sucedió, de que en el capítulo 9 vamos viendo que allí dice, después de todo esto, o sea que ya habían regresado, habían empezado a construir, a reconstruir el templo de Dios. Ezra está hablando aquí. Y él dice, después de todo esto, no quiero olvidar de decir, de que Dios no solamente le puso el deseo al rey para regresar y reconstruir el templo de Dios, sino que también provió por todo lo que se necesitaba para reconstruir ese templo. Les dio todo el oro, toda la plata, todos los materiales, todo les dio, les suplió toda necesidad para que ellos pudieran reconstruir el templo. Y Dios es el único que puede hacer eso. Eso es algo milagroso. Pero ahora vamos a leer en Esdras capítulo 9, versículo 1. Dice, después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron,
el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos. Y luego en versículo 2 dice, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Cuando yo leí esas palabras, me tocó mucho mi corazón, porque aquí dice, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. En inglés dice que la raza santa se contaminó. The holy race polluted itself by marrying pagan women, pagan men. Aquí la raza santa se contaminó ella misma porque se empezó a casar. El pueblo de Israel se empezó a casar con paganos. Y Dios es muy claro en su palabra, que cuando Él dice que no hagamos algo, no debemos de hacerlo, debemos de obedecerle. Y cuando Él dijo aquí que la raza santa se han involucrado con los pueblos vecinos y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando yo leí estas palabras, al contemplar el sueño y la palabra del Señor, el Señor me empezó a enseñar que la razón que la hermana pastora empezó a llorar con tanto sentimiento, esa es la condición de la iglesia a hoy en día. Que aunque nos dan palabras, los miembros dan palabras para levantar levantar nuestro ánimo, ¿verdad? Para decirnos que todo está bien o lo que sea. La real condición de la iglesia es de que la iglesia se ha casado con el mundo pagano, que ya no podemos distinguir qué es la verdadera iglesia santa de Dios y qué es la iglesia que existe hoy, que está involucrada en el mundo, porque el mundo se ha metido mucho en la iglesia. Esdras era un hombre que se dedicó a la palabra de Dios. Él estaba determinado de estudiar la palabra, obedecer la palabra y enseñar la palabra de Dios. Hoy en día hemos estado escuchando recientemente de varios pastores que han dejado el puesto del pastorado porque ha habido pecado en sus vidas. Y eso me dio a mí mucho dolor en mi espíritu. Porque lo que sucede, hermanos, es de que cuando nos acercamos mucho al mundo, empezamos a alejarnos de nuestro Dios y empieza a entrar el pecado y empieza a entrar confusión, que nos acercamos más al mundo y nos interesan las cosas más del mundo que ni lo de Dios. Y eso le causa mucho dolor a Dios, que nos separa de la presencia de Dios, porque aún en la palabra de Dios, aquí en el libro de Esdras, en el primer capítulo nos dice que el rey dijo que en Jerusalén es donde habitaba Dios, el Dios de Israel. Y cuando el pueblo regresaba a reconstruir el templo de Dios, es porque Dios una vez más va a habitar allí en ese templo. Y la iglesia se ha contaminado porque ha dejado que el mundo le diga cómo debe de ser, cómo debe de funcionar, qué es lo que debe de predicar, qué es lo que debe de enseñar, cuando no es así. Debe de ser de que la iglesia se debe de obedecer, estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. Es lo único que nos va a separar de este mundo,
Porque la palabra de Dios nos dice que el gobernado está en los hombros de nuestro Dios Padre Celestial. Él es el único que nosotros debemos de seguir y obedecer. La iglesia ha adoptado hábitos paganos, creencias paganas que no debemos de aceptar, que es contrario a lo que Dios dice. La sociedad quiere contaminar todo lo que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu del anticristo que demanda y que quiere que aceptemos cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Homosexuality, homosexualidad, no se puede aceptar. Ese es un pecado. El alcoholismo es pecado. El orgullo es pecado. Todo eso es pecado. Y hay muchas cosas más que la palabra de Dios nos dice que nos separan de Dios. Adulterio es pecado. Envidia es pecado. Así es que todo eso se ha metido poquito a poquito en la iglesia, porque se ha permitido esas cosas y se han escondido o se han barrido, como dicen, se han barrido bajo la sombra, bajo de que no lo vean, no se puede discutir porque queremos más en placer a la gente que a placer a Dios, pero no podemos hacer así, porque Dios dice que tenemos que ser un remanente. Él está buscando un remanente que está dispuesto en estudiar, en obedecer y enseñar la palabra y la verdadera palabra de Dios. Dios es tan bueno. Él ha sido tan bueno con nosotros y sigue siendo misericordioso y sigue siendo bondadoso con nosotros. Aunque nosotros hemos pecado contra Él, aunque nosotros le fallamos, Él es fiel, Él es grande, Él es fuerte, pero es compasivo. Él es muy lento. Pero llega el momento, llega el día, hermanos, y va a llegar ese día de que Dios demanda santidad. Él está demandando santidad. Y aquí vemos, cuando yo leí este versículo, que se mezcló la raza santa con los de los pueblos vecinos. Dice, estos pueblos vecinos eran pueblos paganos y lo que había sucedido es de que el pueblo de Israel había dejado de obedecer la palabra de Dios que dijo, el Señor nos dijo en la ley de Moisés que no se dejaran casar con paganos. Y ellos habían permitido que sus hijos se casaran. Y así la iglesia también espiritual hoy en día se ha casado mucho con el mundo, de que ya no se separa, ya no conocemos a cuál es la verdadera iglesia de Dios y a cuál es la iglesia mundial, porque ya está mezclada mucho, porque hay muy pocas iglesias que le predican la verdad. Por eso es importante de cuando leemos la Biblia, tenemos que saber que la palabra que se está predicando, que sea la verdadera palabra de Dios. Es importante saber la palabra de Dios. No seas engañado. Tenemos que estar listos y preparados porque vamos a tener que dar cuentas a Dios por nuestras acciones. Y no nos podemos quedar callados tampoco, sino que tenemos que ser el remanente que Dios está buscando, que va a devolver o va a regresar al fundamento de las creencias de la palabra de Dios. Él está buscando un remanente que está dispuesto, que dice, yo voy a edificar la iglesia verdadera de Dios, basada en su iglesia, así en su palabra, basada en la palabra de Dios, como Ezra, que él dijo, yo me voy a dedicar a Dios. Y cuando nos dedicamos a Dios, hermanos, hay una bendición tan hermosa que la mano de Dios, la graciosa mano de Dios está sobre nosotros.
Y Él abre puertas de oportunidad. Él nos da las bendiciones. Él es el que hace los milagros. Él es el que hace las sanidades. Él es el que rescata al cautivo. Él es el que salva nuestras familias. ¿Por qué? Porque nosotros nos inclinamos a Él y nos humillamos delante de Él y reconocemos que nuestro pecado nos ha separado de su presencia, nos ha separado de Él. Pero cuando regresamos a Él con todo nuestro corazón, así cuando Ezra escuchó, y aquí dice en versículo 3, cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, yo me postré muy angustiado, porque aún a él escuchar que los que estaban pecando en peor manera eran los sacerdotes, los jefes, los gobernadores, los líderes de la iglesia, del pueblo de Israel. Hermano, hoy estamos pasando por esos tiempos y así como Ezra, a él le dio tanta angustia de escuchar esto, así me sentí yo también cuando he estado escuchando las noticias de nuestros hermanos pastores, que ellos conociendo la verdad han caído en pecado, pero no es el tiempo de nosotros burlarnos o criticarlos, no, hermano, sino que nos debe de doler por ese pecado. Porque la culpa, siempre que el mundo está listo de culpar y apuntar el dedo, es a Jesús, es a Dios y decir, ¿y eso que son cristianos? ¿Por qué voy a querer servir a Dios? El que lleva el golpe del pecado humano es nuestro Dios Jesús. Y nosotros, siendo su pueblo, siendo su iglesia, tenemos que hacer todo posible en nuestro poder de proteger el testimonio de nuestro Dios Padre Celestial por medio de nuestras vidas. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger su santo nombre y pedirle a Él perdón. Así como Esdras, él dijo, entonces por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mí alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Estos son momentos, hermanos, de que nosotros nos debemos de rodear juntos, unidos, en arrepentimiento delante del Señor, de decir, Señor, perdónanos por todo pecado que ha sido cometido contra ti. Así como Ezra en el versículo que sigue, de versículo 6 al versículo 15, él dice, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Hermanos, estamos viviendo estos días de que el pecado que tenemos, el pecado que ha entrado a la iglesia, llega hasta el cielo. Y dice, desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha seguido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reos de los países vecinos. Hermano, cuando entra el pecado a la vida, a la iglesia, a la familia, al hogar, entonces empieza a separar y empieza el enemigo a meterse más, empieza la esclavitud. Cuando Jesús ya nos libertó de esa esclavitud y llega una persona a regresar al pecado o a dejar que entre el pecado, entonces entra una vez más esa esclavitud en nuestra vida. Pero llegamos al momento que dice en versículo 8, pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Dios está buscando sus hijos y sus hijas que estén dispuestos
dispuestos de hacer un remanente santo para Él. Que diga, yo por mí, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero que nosotros también, hermanos, digamos, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser ese remanente que tú estás buscando. Yo determino en mi corazón de estudiar tu palabra, obedecer tu palabra y enseñar tu palabra. Porque, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, hay bendiciones, hay tantas cosas que son hermosas en la palabra de Dios. Y cuando la estudiamos y la empezamos a aplicar a nuestras vidas, a nuestro corazón, hay un cambio que empieza a suceder. Un cambio que es diferente, que ya no somos nosotros mismos, sino que es nuestro Padre Celestial, que dice, así como Pablo decía, menos de mí y más de Él. Porque ya no existimos nosotros, sino que empieza a morirse esta carne, porque la única manera que esta carne puede ser crucificada en la cruz del Calvario, así como Jesús, es por medio de la palabra de Dios, es por medio del Espíritu Santo, y se toma nuestra voluntad, nuestra determinación de que, Señor, yo te voy a defender. Yo voy a proteger tu santo nombre. Ayúdame, Señor, líbrame. Líbrame de toda tentación, líbrame de todo pecado, líbrame, Señor, porque yo no quiero fallar. Y estamos viviendo en días, hermanos, que son muy críticos, que debemos de orar por nuestros hermanos pastores, debemos de orar por la iglesia, porque la iglesia tiene que ser separada. Y a mí me tocó tanto mi corazón, porque aquí en el capítulo 10, el pueblo de Israel viene y se rodea alrededor. Vemos en capítulo 9 cómo se rodearon, los que obedecen al Señor se rodearon de Esdras cuando él estaba en angustia, cuando él estaba completamente quebrantado delante de Dios, y él aclamando en voz alta, pidiendo perdón al Señor, porque Dios es santo y Dios es tan bueno. Y aquí en el capítulo 10, el pueblo viene y Él les dice que ellos también pueden edificar, porque todo el pueblo se había reunido para reconstruir el templo de Dios. Y Dios te está buscando a ti, te necesita a ti, nosotros te necesitamos a ti para reconstruir la iglesia. Dios quiere que nosotros nos levantemos como su remanente para reconstruir su iglesia santa, que esté lista, sin mancha, sin arruga, que nosotros regresemos al fundamento de su palabra, que regresemos a las creencias de la obediencia de su palabra, porque su palabra hay vida, su palabra es verdad. Y cuando nosotros regresamos y decimos, Señor, vamos a regresar a reconstruir tu iglesia como tú deseas, por medio del Espíritu Santo y por medio de los profetas, porque los profetas hablan la palabra de Dios. Los profetas nos están diciendo qué es lo que viene por venir, qué es lo que está diciendo Dios. Y cuando los profetas se alinean con la palabra de Dios, entonces nosotros ya tenemos esa seguridad que debemos hacer, actuar lo que Dios nos está diciendo, nos está mandando. Porque cuando el enemigo va a venir, y si viene y te acusa y te dice, ¿quién crees tú que eres? ¿En qué autoridad tienes tú para ir a reconstruir la iglesia? Nuestra respuesta está en capítulo 5, versículo 9, que nosotros vamos a responder, nosotros somos siervos del Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, y Él nos dará la habilidad para reconstruir el templo que ha sido construido hace muchos años atrás, porque la palabra de Dios, el evangelio, ha existido por muchos años, hermano, por miles de años. Y esa es la iglesia que Dios quiere. Dios quiere una iglesia verdadera, que es la que Él instruyó, la que Él construyó, la que Él edificó. Y Dios está buscándonos y Él está llamándote a ti, que tú vengas, aceptes
aceptes cuando Él te dice, ¿quieres hacer parte de mi remanente? Do you want to be part of it? I want to be part of it. Yo quiero ser parte de ese remanente que para construir la iglesia de Dios. Porque cuando nos estamos parados, unidos y determinados de que vamos a regresar a nuestro Señor Jesucristo, a regresar a nuestro Dios Padre Celestial, arrepentidos con todo nuestro corazón y a reconstruir su iglesia se va a levantar por medio del Espíritu Santo, se va a levantar gloriosa, porque es lo que dice su palabra, que no puede detener la obra. Cuando Dios la empieza, nada la puede detener. No importa cuál diablo venga, no importa qué es lo que suceda, porque la iglesia sigue marchando. Pero hay un precio que vamos a tener que pagar, porque es determinación. Es una decisión. Y así cuando venimos y buscamos y decimos, Señor, yo me separo de este mundo, yo me voy a separar completamente. Busca, examina mi corazón, Señor. Espíritu Santo, enséñame. Cuando nos determinamos que vamos a estudiar la palabra de Dios, obedecerla y enseñar la verdad, la pura verdad, entonces vamos a hablar la verdad, vamos a vivir la verdad y vamos a compartir la verdad que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Porque ya fue mucho de que hemos dejado que el mundo venga y se meta en las cosas de Dios. Tenemos que sacar el mundo de la iglesia. Debemos de alcanzar al mundo para la gloria de Dios, pero no debemos dejar que el mundo diga qué es lo que la iglesia debe de hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Así como el pueblo de Israel vino y confesó su pecado delante del Señor. Ellos también dijeron y se separaron completamente del pueblo pagano. Se separaron del mundo y ellos hicieron como Dios los mandó. Así nosotros también tenemos que también obedecer, respetar y seguir las enseñanzas y los mandatos de nuestro Dios Padre Celestial. Y no dejes que nada te quite, no pierdas tu herencia que Dios tiene para ti. Así es que hoy yo te invito a que tú decidas hacer parte de ese remanente que Dios busca, porque nosotros todos te necesitamos, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Jesús te ama, Dios te ama tanto que Él mandó a su Hijo y Él tiene una vida eterna y abundante para ti. Y que Dios te bendiga.